Hoy vamos a ver superposición de fuerzas, obtención de la fuerza resultante. Superposición de fuerzas. Cuando pateamos una pelota, actúan sobre ella dos fuerzas, la fuerza de la patada y la fuerza de la gravedad que la tira hacia abajo. Los experimentos han demostrado que cuando en un cuerpo actúan más de dos fuerzas, como en el caso de la pelota, el resultado es el de una sola fuerza, que es la suma vectorial de las dos fuerzas. Ahora analicemos el caso en que estas dos personas tiran de esta caja para arrastrarla. La caja se va a mover de acuerdo a las fuerzas que le hagan estas dos personas. Si esta persona tira más fuerte, la caja va a tender a doblarse un poco para allá. Si esta persona tira más fuerte que esta persona, se va a enderezar un poco para acá la caja y de la otra forma se va a ir desplazando hacia adelante. Si nosotros a la caja le aplicamos una fuerza así y una fuerza 2 en esta dirección, es lo mismo que yo tire de la caja con esta fuerza resultante a que dos personas tiren de la caja con esta fuerza y con esta fuerza. Entonces, para cualquier sistema de fuerza vamos a obtener siempre una fuerza resultante que es igual a la suma vectorial de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza que interactúe. Y el resultado de tirar con la fuerza resultante a tirar con cada una de estas fuerzas individuales juntas es el mismo. Y de acá sale el principio de superposición de fuerzas. El efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo al de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas, que le vamos a poner R de resultante al resultado de la suma vectorial. Y este principio es importantísimo ya que nos permite resolver más de miles de problemas de dinámica. Ahora vamos a ver cómo se descompone una fuerza en términos de sus componentes. Cualquier fuerza puede ser sustituida por sus vectores componentes actuando en el mismo punto. Vamos a tener esta caja sobre la que se aplica una fuerza de tensión en este sentido. La podemos descomponer con una componente en el eje X, que es la proyección de la fuerza sobre el eje X, y la podemos componer también sobre el eje Y, que es la proyección de esta fuerza sobre el eje Y. Es lo mismo que yo tire la caja con la fuerza F, da el mismo resultado que dos personas tiren con las componentes de la fuerza, a que una sola tire con la fuerza original. Acá tenemos un ejemplo en que este hombre está tratando de subir esta caja por esta pendiente y tira con esta tensión en esta dirección. Esta fuerza también la podemos componer en su componente en el eje X, que es la que se hace que se arrastre, y su componente en el eje Y, que es la que hace que vaya hacia arriba. Para calcular las componentes de una fuerza, como vemos, tenemos la fuerza, tenemos el ángulo θ, y la componente X de este triángulo rectángulo es la fuerza por el coseno de θ. Y para calcular la componente Y de la fuerza, esta es la fuerza por el seno del ángulo θ. Y con estas dos ecuaciones vamos a descomponer a una fuerza en términos de sus componentes. Y nos va a permitir resolver muchos problemas. Sumatoria de fuerzas. Si sobre un cuerpo actúan la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, etc., entonces la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la fuerza neta, que es la fuerza resultante. Tenemos este cuerpo sobre el que actúa una fuerza 1 y una fuerza 2. La suma vectorial de estas dos fuerzas es la fuerza resultante y se le denomina a esta fuerza resultante la fuerza neta. Entonces podemos escribir que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Fíjense que estos son vectores. Lo que estamos sumando son vectores, una suma vectorial. Si tienen duda con vectores, vayan a mi lista de reproducción de vectores, así refrescan el tema, que nos va a ser muy útil para resolver problemas en dinámica. Y esto igual a la sumatoria, este símbolo significa sumatoria de las fuerzas, donde la sumatoria de las fuerzas se lee suma vectorial de las fuerzas, o simplemente es la fuerza neta. Nos dice que la fuerza resultante es igual a la sumatoria vectorial de todas las fuerzas. Descomposición de una fuerza en sus componentes en dos dimensiones.
podemos reemplazar la sumatoria de fuerza por las sumatorias de sus componentes. Y de esta forma hacer el cálculo más fácil. Fijémonos que esta fuerza resultante tiene una proyección sobre el eje Y que es igual a la suma de la proyección de la fuerza 1 sobre el eje Y más la suma de la proyección de la fuerza 2 sobre el eje Y. Esta es la proyección de la fuerza 2 sobre el eje Y, y la proyección de la fuerza 1 sobre el eje Y más la proyección de la fuerza 2 sobre el eje Y nos da la proyección de la fuerza resultante. Y lo mismo en el eje X, la proyección de la fuerza 1 sobre el eje X es esta, la proyección de la fuerza 2 sobre el eje X es este pedacito de acá, y la suma de la proyección de estas dos fuerzas es la proyección de la fuerza resultante o fuerza neta en el eje X, que es todo esto. Entonces podemos escribir que la componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las componentes X de las fuerzas. Y la componente Y de la fuerza resultante es igual a las sumatorias de la componente Y de las fuerzas. Esto es muy útil para resolver los problemas. Entonces, para obtener la magnitud y la dirección de la fuerza neta, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente X de la fuerza resultante elevada al cuadrado más la componente Y de la fuerza resultante elevada al cuadrado. Y para calcular el ángulo de esta fuerza vamos a usar la función tangente del ángulo θ, que nos dice que es igual a la componente Y de la fuerza resultante dividido la componente X de la fuerza resultante. Y de esta forma obtenemos la magnitud y la dirección del vector de la fuerza resultante o simplemente de la fuerza neta. También podemos descomponer a una fuerza en 3 dimensiones si estamos trabajando en 3 dimensiones. Podemos reemplazar la sumatoria de las fuerzas por la sumatoria de sus componentes en 3 dimensiones. En este caso tenemos fuerzas que están actuando sobre un punto en 3 dimensiones y las podemos sumar en 3 dimensiones. Entonces, la componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las componentes X de la fuerza. La componente Y de la fuerza resultante es igual a las sumatorias de la componente Y de las fuerzas. Y la componente Z de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de la componente Z de las fuerzas. Para obtener la magnitud de la fuerza resultante o fuerza neta, lo que hacemos es aplicar la ecuación de recién en 3 dimensiones y nos queda que la magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente X de la fuerza resultante elevada al cuadrado más la componente Y de la fuerza resultante elevada al cuadrado más la componente Z de la fuerza resultante elevada al cuadrado. Con estas ecuaciones que vimos en este videito vamos a resolver casi todos los problemas de dinámica. Bueno, eso fue todo. Si te sirvió el video dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.